del Perú, ¿no? Tiene el agrado, ¿no? Y los ha invitado a asistir a esta conferencia que dará el doctor Enrique Bazán Zurita. Primeramente, tenemos unas palabras del doctor Jorge Alba, decano nacional. Distinguidos miembros de la mesa de honor, doctor Enrique Bazán Zurita, es nuestro expositor, doctor Víctor Sánchez Moya, jefe de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Estamos aquí reunidos tanto presencialmente como virtualmente. Esta presentación se está siendo hecha a través del sistema Blackboard que tiene el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú sobre la práctica de análisis probabilística de riesgo sísmico para plantas nucleares en los Estados Unidos. El doctor Enrique Bazán Zurita está con nosotros en esta oportunidad y ha dado 2 charlas en la Universidad Nacional de Ingeniería y una en la Pontificia Universidad Católica. Estamos sumamente agradecidos por participar con nosotros en esta oportunidad. En la mañana estuvimos en la Universidad de Ingeniería y nos hemos comprometido a tratar de tener una relación un poco más intensa en términos de poder tener cursos después a largo plazo y a nivel tanto del posgrado como del Colegio de Ingenieros del Perú. Ya muchos lo conocen al doctor Enrique Bazán Zurita. Él, inclusive veo algunos miembros de su promoción que han venido aquí a saludarlo y a participar en esta importante charla. Él fue un excelente alumno, graduado de la UNI, de la Facultad de Ingeniería Civil, con estudios de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como consultor en los Estados Unidos, en la ciudad de Pittsburgh, y ha tenido también actividad docente en la Universidad de Carnegie Mellon en los Estados Unidos de Norteamérica. Para nosotros es sumamente grato tenerle aquí en esta noche y esperemos que vayamos directamente a su conferencia. Muchísimas gracias por su asistencia y con ustedes está el doctor Enrique Bazán. Bueno, esto está bien. En primer lugar, perdón. Mire, en primer lugar, quisiera agradecer a mis distinguidos colegas que han tenido la gentileza de permitirme exponer algunas experiencias con ustedes. Para mí, la idea de compartir estas experiencias con nuestros colegas en el Perú es un favor para mí, ¿no? Porque espero que me dé alguna oportunidad de poder ser de algún servicio a algunos a los que crean que efectivamente se les puede servir. He llegado a la edad en que ya estoy semi-retirado, tengo alguna actividad profesional limitada y eso a mí me permite y yo asumo el compromiso, no es que nadie me comprometa, sino yo asumo el compromiso de tratar en la medida en que se pueda, pero todavía más en la medida en que el ambiente de la profesión y de la educación de la ingeniería aquí lo demande, en tratar de colaborar con esta tierra tan querida que es el Perú, ¿no? Y a la que yo siento pues que los peruanos somos los primeros que tenemos que ser y estar dispuestos a colaborar. Con esa intención lo que les voy a presentar no tiene un alcance de tipo, vamos a decir, académico. No es que yo aquí intente decirles, pues como son plantas nucleares, miren, esto es algo que ustedes no han visto en su vida. No, es al revés. Tal vez algunos no han visto una cosa de estas en su vida y no es nada del otro mundo tampoco. Muchos no hemos visto muchas cosas en nuestra vida.
Pero la idea es que yo creo que este tipo de estudios que se han hecho allá en los Estados Unidos y de los cuales he tenido la suerte en la empresa en la que trabajo de trabajar como en media docena de ellos, yo creo que representan un poco el estado, digamos, de la práctica, no digamos del arte, pero el estado de la práctica en la ingeniería sísmica. Se trata de hacer un estudio probabilista del riesgo sísmico. ¿Okay? Y eso involucra un par de aspectos de los que vamos a hablar ahora, pero involucra la estimación de la demanda sísmica en términos probabilistas y de la resistencia de las estructuras a las demandas sísmicas. Pero más allá de eso, o sea, por el momento yo creo que no es necesario preocuparse demasiado de que exactamente cómo se hacen esas cosas, sino más bien yo quisiera darles el mensaje de que así se hacen las cosas. De que en un momento dado yo creo que estas cosas van a prevalecer eventualmente en la práctica de la profesión. De que muchas veces se nos van a pedir por propietarios, por políticos, por gentes que hagan seguros, ¿no? Que les ofrecemos en alguna medida probabilista, ¿verdad? Las probabilidades de falla de cierto equipo, de cierta estructura, etcétera. Y es ahí en donde yo creo que estos métodos van a tener aplicación tal vez hasta mejor que en las de las plantas nucleares, y luego les comentaré por qué creo eso. Bueno, miren, ¿de qué salió esto, por ejemplo? Esto salió en los Estados Unidos a raíz del temblor de Fukushima en el Japón, que ustedes saben que afectó a una planta nuclear más que nada debido a un tsunami. Bueno, resultado de eso fue que en el Congreso de los Estados Unidos dijo, ¿y qué tan seguras son nuestras plantas nucleares ante sismos? Y la Comisión Reguladora de Energía Nuclear pues les dio como respuesta que iban a pedir a cada planta que hicieran un estudio de su riesgo sísmico. Ahora, una diferencia importante entre el riesgo sísmico y el diseño sísmico más convencional, que es el que más practicamos todos, es que en el caso del diseño usualmente estamos tratando de que se cumpla el reglamento, de entenderlo, o lo que sea, y eso no es necesariamente una tarea trivial, porque hay que tener y entender bien los conceptos que avalan cierto documento de diseño, los métodos analíticos que se empleen, los modelos, en fin. Pero es una actividad que está enmarcada dentro de un conjunto de especificaciones y de demandas reglamentarias. Aquí se trata de otra cosa. Aquí se trata de decir, no, yo no te pregunto esto, yo te pregunto cuál es tu mejor opinión acerca de la probabilidad de falla de este sismo. Y esta es una pregunta diferente, porque el énfasis va a estar muy concentrado en la parte esta de aquí abajo, ¿no? Queremos saber qué pasa, en qué momento estas cosas van a experimentar fallas. ¿Okay? Ahora, este documento, a ver si es cierto, no sé cómo. Para avanzar, ¿es este? Al revés. Eso. Miren, para empezar, este documento es la madre de todos los documentos. No es un documento de ingeniería civil, es de la Sociedad Mecánica de Ingenieros, porque se refiere a la planta en sí, no a su infraestructura civil, ¿verdad? Y es entonces el que se usa allá para juzgar los riesgos de plantas nucleares. Ahora, de este documento se han derivado muchas otras cosas, que es entre ellas las que norman los aspectos civiles, el diseño de las cimentaciones, de los muros, incluyendo la parte estructural de tuberías, de paneles de control, en fin. Pero todos en general lo que van a seguir es esto, y esto es porque este documento se refiere
a cómo se pueden hacer las pautas generales para hacer estudios probabilistas de plantas nucleares. Una ventaja que tenemos los que no tengamos plantas nucleares es que si nos ajustamos a estos criterios razonablemente, yo creo que podemos decir que estamos bien. Lo que quiero decir es, si sirve para una planta nuclear, pues va a servir para una termoeléctrica, ¿no? Así que, mire, ¿en qué consiste esto? A fin de cuentas, cuando usamos un reglamento, la primera parte del diseño sísmico es que dicen, ay, pues voy a ver en el reglamento cuál es el espectro de diseño. ¿Ok? Aquí, como muestra en la parte izquierda, ¿no?, lo que se tiene que hacer es un estudio especial para determinar el espectro de diseño, ¿no? Y hay algunas reglas que pueden ser hasta cuestionables, pero hay algunas reglas que nos dan pautas de cómo hacer esto. Lo primero que se hace es que en los estudios de peligro sísmico, ¿verdad?, uno determina en alguna medida, mira, el problema está un poco aquí abajo en esta figura que está tomada de un documento, de una guía reciente del año 2015 para... ¿Qué es lo que pasa en general? ¿Qué es lo que quisiéramos saber aquí? Es que hay una fuente sísmica, ya que viene por ahí abajo, ven como un temblor, luego viene viajando en la roca, porque normalmente estas cosas son muy profundas, en la superficie se encuentra normalmente también con suelo, y luego la estructura se mueve, ¿verdad? Entonces, la idea de poner estas cosas no es tanto mostrarles cómo se hace cada cosa, sino que esto es lo que uno dice. Bueno, esto es lo que pasa y voy a tratar de tener una idea cuantitativa de qué es el alcance de cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, al principio, ¿verdad?, lo que uno va a hacer, en general, es tratar de determinar cuál es el movimiento en la roca. Luego, se va a hacer un estudio de amplificación del suelo si lo hay. Luego, se va a calcular la respuesta de la estructura. Y luego, se va a calcular la respuesta en distintos puntos de la estructura en donde se apoye equipo de relevancia. El siguiente paso, el siguiente paso va a ser, ¿no?, que tengamos que hacer un análisis sísmico. Normalmente aquí se usa lo que, no sé si en español se llame tiempo-historia, pero más bien tal vez es más propio llamarle paso a paso, ¿no?, es elástico, ¿no?, y con eso se va a tratar de cubrir todo ese espectro de actividades. Ahora, lo primero es determinar el espectro con el que se van a hacer los análisis sísmicos. Entonces, como les dije, hay fórmulas, por decirlo así, que dicen cuál es el espectro en la roca. Hay procedimientos, normalmente están limitados en el sentido de que son lo que se llama propagación unidimensional de ondas, para saber cómo el movimiento en la roca se modifica al pasar por el suelo. Luego hay métodos en general bastante complejos, pero programados y que no se pueden hacer sin un programa de computadora, para determinar el movimiento de la estructura, incluyendo el efecto del suelo. O sea, si es un suelo flexible, tratando de incluir el efecto del suelo, finalmente se van a determinar respuestas en puntos de relevancia y en la estructura misma. Ahora, todo eso es demanda. ¿Okay? Lo que estamos haciendo es decir, a ver, ¿qué cosa podría pasar aquí con esta demanda sísmica? ¿Verdad? Si no hubiera estructura, ¿no?, eso sería un simple estudio del peligro sísmico, nada más. ¿Okay? El riesgo sísmico implica de que habiendo una estructura, hay una probabilidad de que falle. ¿Okay? Entonces, si no construyéramos nada, el peligro sísmico pues sería una cosa interesante de saber, pero hasta ahí, ¿verdad? No, aquí es que tenemos estructuras y por eso tenemos que calcular el riesgo. Entonces, tenemos que determinar la capacidad, la posibilidad que tienen esas estructuras para resistir un temblor.
Ahora, para eso, como en cualquier problema de ingeniería estructural, normalmente se hace, y de nuevo no estoy diciendo que sea lo mejor, pero le estoy diciendo lo que se hace ahorita, lo que es aceptable ahorita en los Estados Unidos. Se hace un modelo elástico de la estructura, con módulos de elasticidad, con secciones calculadas con geometría simple, digamos, y con algunas modificaciones para considerar el posible efecto del temblor, sobre todo en agrietamiento a cierto nivel intenso, ¿no? Y por ejemplo, aquí van a ver en la parte superior, ¿no?, que la rigidez a flexión, o sea, el momento de inercia en realidad de una sección, se calcula con las dimensiones globales, pero se multiplica por 0.5 al hacer el modelo. ¿Okay? ¿Cómo se hace eso? Está bien, pero ¿qué es eso? Eso es lo que ASCE, la Asociación de Ingenieros Civiles, ha determinado que es una aproximación aceptable para poder modelar secciones de concreto que están sujetas a cargas sísmicas altas. Bueno, Iván, esto solo se ha puesto como una tabla de referencia. La parte de abajo es otra de las propiedades importantes que hay en problemas dinámicos y que es el amortiguamiento viscoso. Entonces, de nuevo, ¿no?, ahí existen unas normas, ¿no? Entonces, ¿qué es al final lo que uno hace? De la parte de la demanda se han determinado unos acelerogramas, como el que se ve ahí en la parte superior izquierda, ¿no? Eso uno lo pone como demanda de una estructura inclinada del suelo, como se ve ahí en ese esquema, ¿no? Y además, para representar el suelo, lo que típicamente se hace es que como el suelo depende en sus propiedades mecánicas del nivel de distorsión que tiene, las curvas tanto de rigidez como la de arriba, como la de amortiguamiento abajo, dependen de la deformación. A mayor deformación hay menos rigidez, pero también hay mayor amortiguamiento. Okay, bueno, todos se van a tomar como lineales eventualmente. Ahora, una vez que uno ha hecho eso, ¿no?, de este análisis, uno va a poder calcular un montón de respuestas, ¿no? Las respuestas van a ser de importancia 2, ¿no? Van a ser los momentos, fuerzas cortantes, fuerzas normales en todos los elementos estructurales. Pero además, lo que se tiene que calcular es que, digamos ahí por ejemplo puesto en el segundo piso de esa estructurita, digamos que ahí hay una válvula, hay un tablero, ¿no?, hay un relay, o sea, hay algo que es importante, ¿no?, un panel de control, en fin. Bueno, lo que hay que hacer en esos casos, como son muchos, lo que se tiene que hacer es calcular el acelerograma, entre comillas, que hay en ese punto. El acelerograma de entrada se aplica abajo, ¿no?, y por supuesto lo que sea la historia de aceleraciones, desplazamientos y velocidades en cualquier otro punto, pues es distinta, ¿no? Y es lo que se hace, es lo que uno tiene que hacer con la teoría de dinámica estructural, ¿verdad? Se pone una investigación en la base y a ver qué sale, y las ecuaciones diferenciales y todas estas cosas. Al final, vamos a tener en cada piso unos espectros como este. Esos espectros son similares al espectro de diseño en el suelo, pero no corresponden al suelo, sino al piso en donde el equipo está sentado. Y entonces después el equipo se puede analizar con ese espectro de manera similar a la que se hace si el equipo está en el suelo, ¿verdad? Ahora, luego viene el otro gran paso. El otro gran paso es que dice uno, bueno, ok, ya tengo todo lo que puedo sacar de un análisis sísmico. Tengo ahora que lidiar con la resistencia. Y la diferencia es que, por ejemplo, para nosotros en el código, la resistencia está ahí. Para momento, ¿verdad?
a S por FY por D menos A entre 2, ¿verdad? Y luego para seguridad la multiplicamos por un phi de 0,9, ¿no? En concreto, en cualquier texto. Y listo, esa, si a cualquier ingeniero le preguntan, aún en un pleito, ¿no?, en un litigio, ¿esa es la resistencia? Sí, eso es lo que me dice el código, lo he hecho correctamente, vámonos, ¿no? Aquí es diferente, ¿no? Aquí uno quiere saber, uno reconoce que esa propiedad, desgraciadamente, no es un número fijo y que no hay otra manera de escribirla en números que tener como mínimo, normalmente eso es suficiente, un promedio y una desviación estándar. Con esas dos cosas uno tiene una distribución probabilista de la resistencia. El chiste es, bueno, cuál es el promedio y cuál es la desviación estándar. Con eso se obtienen curvas como de la parte inferior derecha aquí. Esto es la curva de la distribución normal, es, digamos, la famosa campana de Gauss. La única diferencia es que normalmente, en esos casos, se describe en términos de la distribución acumulada, no la distribución por cada valor, sino, o sea, no es cuánto corresponde a cada valor de la variable, sino cuál es la probabilidad de que ese valor sea excedido, lo que se llama distribución acumulada. Entonces aquí, por ejemplo, uno se va abajo desde 0 hasta 1, porque pues esas son las probabilidades, y lo que está diciendo ahí con diferentes valores de beta, es que dependiendo del tipo de estructura, del tipo de falla, etcétera, la desviación estándar es diferente. Y mientras mayor sea esa desviación estándar, pues es muy fácil reconocer que esas curvas son más planas. ¿Ya? Lo que les estoy diciendo aquí es que si ustedes se fijan en la curva superior izquierda, ¿verdad?, van a ver que es un poco más parada, lo cual quiere decir que hay una variación en un número pequeño de valores de la aceleración que es el eje X. ¿Ya? Mientras más echada sea la curva, la variación con el eje X es más grande, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en que uno puede medir la incertidumbre, ¿no? Bueno, miren, estas cosas, en general, pues es fácil decirlos, pero ¿por qué yo he trabajado en estas cosas con una media docena de plantas como por 3 años? Y un equipo completo. Bueno, el chiste es que hay que analizar una planta entera, ¿no? Entonces, en una planta entera, pues hay, ¿qué les diré? Probablemente una docena de edificios relevantes, pero luego el contenido de los edificios relevantes es que deben haber unas 7,000 piezas de equipo que se consideran que son importantes en el funcionamiento de la planta, y para cada una de esas hay que calcular una media y una desviación estándar de su resistencia. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí es una planta en Pensilvania, ¿no? Al centro está un esquema de la distribución de los edificios, y al lado están los modelos de elementos finitos, algunos con SAP, algunos con ANSYS, ¿eh?, que se hicieron para esto. Bueno, les quiero decir, no, espero que no sea mala noticia, pero para quien sea que haga ingeniería estructural, pues el aprender y entender un poco lo que es el método de elementos finitos es un requisito ahora, ¿verdad? Ahora nomás les voy a decir, bueno, ¿cuál es el chiste de esto? No mucho tampoco. El chiste es normalmente que uno tiene el programa, hay que leer un poco el manual, pero lo más importante, no falta quien ya lo haya usado antes y que le enseñe a uno cómo hacerlo. Se hace y listo. Y lo bueno es que ahora, con todas las representaciones gráficas, uno puede mirar y ver si el edificio, ¿verdad?, de un vistazo, si representa lo que se ven en los planos. ¿Eh? Ahora, para esto, ¿no?, lo que todos estos libros les van a hacer es decirles, tienen que determinar el riesgo, mejor, dígase mejor el espectro, digamos con esta flecha de ahí,
ven esa flecha roja o cualquiera de estas, se tiene que determinar para lo que se dice en la práctica de la ingeniería nuclear, se refieren a unas frecuencias, pero en la práctica más común uno lo llama periodos, ¿no? Entonces se tiene que hacer para distintos periodos, ¿no? Que son en este caso, bueno, serían la inversa, serían 2, 1.4, punto 2, punto 1, punto 04 y punto, bueno, el último debería ser 100, punto 1. ¿No? Bueno, de nuevo, nomás les estoy dando una idea de que todo eso está reglamentado. O sea, lo que quiero decir es que cuando uno calcula esas curvas, ¿cuántos puntos hay que hacer? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que, lo que les está diciendo alguna reglamentación como estas, ¿no? Ahora, ¿en qué se basan esos estudios? ¿No? ¿Qué es lo que hay que saber? Primero, que obviamente en cualquier zona del mundo hay una cierta actividad sísmica, poca o mucha, etcétera, pues depende de dónde está uno fijándose. En general, las plantas nucleares están en lugares de una actividad sísmica a lo más moderada, normalmente baja. ¿Por qué? Porque los requisitos de diseño y otros son tan exigentes que si uno lo pone ahora en un lugar de alta sismicidad, van a haber problemas serios. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, en mi opinión, digo, aquí en el Perú, si se llegaran a construir alguna de esas, tal vez la selva, por dos cosas, ¿no? Por la sismicidad mucho más moderada y porque hay un montón de agua, ¿verdad? Que es otra de las cosas que se necesitan. En este caso estábamos estudiando una planta, esta es la parte este de los Estados Unidos, ustedes ven aquí en la parte inferior derecha, México, el Golfo de México, en fin, ¿no? Y para eso entonces uno, en cualquier lugar, ¿verdad? A diferencia de lo que hacemos en un código, en este caso es necesario que uno, como no me puedo ir al código para calcular el espectro, primero tengo que identificar las fuentes que me pueden causar temblores. Y hay dos tipos de fuentes, ¿ok? Unas es en las que no se sabe exactamente en una cierta región dónde va a pasar un temblor, y entonces uno dice, bueno, voy a distribuir la probabilidad de que pase en una cierta área. Son distribuidas. Hay otras en las que se han identificado muy bien las zonas, ¿eh? Por ejemplo, ese cuadradito de ahí al centro se refiere a la zona de Nueva Madrid, en la zona central de los Estados Unidos. Ahí es donde han ocurrido realmente los temblores más grandes de Estados Unidos, no en California. Entonces, eso está documentado, en fin, son más bien, la diferencia es que son temblores que en promedio pasan cada 500 años, entonces por eso es que no causan tanta alarma. Pero en una planta nuclear en donde uno está pensando que quisiera ver que el periodo de retorno sea 10.000 años, pues 500 años no es nada. Entonces, bueno, esas se representan de manera especial. Ahora, una vez que uno ha encontrado las zonas sísmicas, de nuevo uno dice, aquí pueden ocurrir temblores de tal y tal magnitud. Por ejemplo, aquí en el Perú, pues debiéramos estar, yo no sé si contentos o descontentos, porque la zona de subducción, ¿verdad?, de las placas de Nazca, es la culpable de los temblores más severos en el país, digamos, el del 70, por decir, y otros, ¿no?, el 66, en fin. Pero a la vez es también la razón por la que existen los Andes, ¿verdad? Y la variabilidad de climas y cosas que son, yo creo, parte de la riqueza del Perú, ¿no? La razón por la que hay mucho oro en los Andes y minerales es precisamente porque esas son formaciones relativamente jóvenes, geológicamente hablando. O sea, donde hay cerros es que las cosas han ocurrido en términos geológicos en periodos recientes. Porque si no, ya la lluvia y otras cosas hubiera degradado esas alturas y las hubiera convertido mucho más cerca a una llanura, ¿no? Ustedes ven, las montañas en el este de los Estados Unidos no son para nada como los Andes, porque son formaciones mucho, mucho más antiguas, ¿no?, que la lluvia
ha podido ir socavando y bueno, ya. Ahora, bueno, esos temblores ocurren pues, ahora, la ocurrencia ¿la sabe uno con certeza? No, ¿verdad? Yo siempre digo a algunos amigos, miren, Dios nos castigó, yo creo, con los temblores, nomás porque Adán le dio, perdón, Eva le dio una manzana a Adán, ¿verdad? Yo nomás le digo, debiéramos estar agradecidos que no le dio una sandía, porque si no, ¿verdad? ¿Cómo nos hubiera ido? Si se enojó tanto por una manzana, ¿cuántos hubieran enojado si le da una sandía o 2 melones o no sé qué otra cosa, ¿no? Bueno, entonces existen, a veces no sabemos ni por qué, pero ahí está. Es un estudio completo. Luego de estudiar la propagación, uno llega a la geología superficial, ¿no? Y ahí hay, por ejemplo, en este caso un puente. Bueno, tenemos que ver entonces cuál es el movimiento de la geología superficial y analizar el puente. Ahora, estas cosas nomás, esta gráfica, ¿saben qué representa? Representa cuál es la aceleración máxima del terreno para temblores de distintas magnitudes, ¿eh? Como función de la distancia. Mientras más distancia, menos aceleración en general, ¿verdad? Las líneas rojas muestran lo que las ecuaciones de algunos estudiosos indican que puede ser esa relación. La parte superior e inferior indican que eso no es completamente determinista y que hay una posible variación bastante grande. Esa variación ahí es engañosa, ¿eh? Porque hay que fijarse que el eje vertical, tanto como el horizontal, ¿eh? Están en escala logarítmica. ¿Ok? O sea, miren, en la parte de la derecha, uno ve que la variabilidad puede ir, no sé, casi desde 1 hasta 0.01. O sea, es una variabilidad con un factor de 100, ¿no? De 1 a 100. Entonces, la variabilidad es extrema, la verdad. Es la más grande de todo el proceso. Si a mí me preguntaran, oye, no tenemos dinero para hacer un proyecto considerando todas las incertidumbres, bueno, la primera que tienen que considerar es la de la ocurrencia de temblores. Esa es la más grande y la que controla todo lo demás, ¿ya? Hay ecuaciones en las que se representan las fallas, las distancias, etcétera, etcétera, y de esa manera se pasa de conocer la magnitud de una falla a conocer la aceleración en un punto en la superficie. Son muchas, y el hecho de que sean muchas revela precisamente que no sabemos todo muy bien, y esto nomás les muestro de que esta es una lista de las que hemos usado nosotros en nuestros proyectos, pero a las que uno le tiene que dar pesos, ¿no? Hay expertos que determinan qué pesos se puede hacer para ir considerando de que, pues bueno, ninguna es la buena, ¿no? De que uno tiene que jugar con varias, ¿no? Ahora, después viene lo que se llama la integración del hazard, ¿no? Fíjense, esta integración, todo lo que dice es que yo tengo múltiples fuentes de temblores. En general van a tener múltiples fuentes de temblores. Diferentes fallas, vamos, ¿no? Cada una con cierta potencialidad, ¿ok? Cada una de esas fuentes tiene una cierta probabilidad de generar una aceleración dada, digamos 10% de la gravedad, ¿ok? Pero al final, claro que la probabilidad de que ese temblor ocurra es un número menor que 1, pero por otro lado le tengo que sumar a la probabilidad que esa misma radiación pase por un temblor en otra zona. O sea, obviamente hay que hacer ahí una integración, ¿verdad? ¿Sí me entienden? O sea, tengo diferentes zonas, cada cual tiene un potencial de producir temblores, luego con estas cuestiones de distancia, ¿verdad? A cada distancia tiene un potencial de producir aceleraciones A, B y C. Bueno, a fin de cuentas, tengo que sumar todas las fuentes y todas las distancias posibles. Entonces, por eso es que, bueno, ahí está pues en forma muy práctica, pero obviamente nadie va a hacer esto a mano.
digamos, en la compañía donde yo trabajo tenemos programas y un grupo de gentes que se dedica a hacer esto y ya. Nada más. Los resultados son estos. Fíjense, lo que nos resulta es que para cada aceleración en el eje horizontal, existe una probabilidad de excedencia en el eje vertical. Y el hecho de que haya varias curvas, todo lo que dice es que no sabemos eso con certeza. O sea, ni siquiera la probabilidad es determinista, la probabilidad es en sí probabilista. Porque, ¿saben qué? El eje vertical ya es probabilidades. ¿Ya? Y no se preocupen mucho de eso. Si alguien quiere estudiarlo, lo van a encontrar en un libro de simbología. No, pero ya son probabilidades. Lo que les quiero hacer ver es que esas probabilidades, en promedio, es la línea negra. Pero es posible que sea menor o mayor que el promedio. ¿Ya? Y eso lo representan las otras líneas. Bueno, pues todo eso hay que considerar. ¿Me entienden? Uno tiene que determinar todas estas curvas. ¿Ya? Y después se construyen los espectros. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, en el número 100 realmente está la aceleración del terreno. ¿Ya? Y vamos a fijarnos en la parte derecha. Hay un punto que está como a 0,1 de G, el de abajo, ¿verdad? Luego el intermedio, pues está como a 0,5 de G. Esa escala logarítmica. Y el punto de hasta arriba, vamos a decir que está a 1,2 de G. ¿Qué es lo que les estoy diciendo aquí? Realmente lo que estamos diciendo aquí es que con la curva de abajo, ¿no?, corresponde a temblores que van a pasar cada 10.000 años. La frecuencia es 10 a la menos 4, es el inverso del periodo de retorno. ¿Ya? La segunda son temblores que pueden pasar cada 100.000 años. Y de ahí hasta arriba son temblores que pueden pasar cada millón de años. Ahora miren, obviamente, claro, uno tiene que darse cuenta aquí y decir, a ver, ¿esos resultados tienen sentido? Bueno, para empezar, ¿verdad? Mientras más largo el periodo de recurrencia, mayor aceleración puede esperar. Y por eso es que conforme va creciendo el periodo de recurrencia, la curva se va para arriba, ¿verdad? O el inverso, que es la frecuencia. O sea, conforme disminuye la frecuencia, el número de temblores por año, esto se va para arriba. Y esto va a ser cosas que los que revisan estos estudios, etcétera, no van a andar revisando todo lo que les dije. Ellos presuponen que eso se hace bien. Lo que van a revisar es si este resultado les parece aceptable. Lo comparan con resultados de otros lados, etcétera. Ahora, cuando uno hace la integración, les decía que uno tiene que incluir todas las fuentes con todas sus posibles magnitudes y todas las distancias. Bueno, para tener una idea de cuáles son las fuentes que dominan, las fuentes que más importan en un punto dado, se hacen gráficas como estas. Ya se llaman de desagregación. Por ejemplo, aquí, en este punto, que me va a decir qué pasa para periodos de alrededor de un segundo. Miren, ven esa punta azul, ¿no? Esa es la que más contribuye. Entonces yo podría decir, bueno, vamos a ver si aquí hay algún lugar en donde se producen temblores entre 7 y 8, aquí en la magnitud, a distancias de más o menos 900 a 1000 kilómetros. Eso es lo que me dice ese punto azul. ¿Y saben qué? Si uno quiere tener confianza en esto, yo lo que hago, por ejemplo, ahí en Estados Unidos, digo, a ver, ¿será esa la falla de New Madrid? ¿Se acuerdan que les decía que ahí aparecen los temblores más grandes? Porque digo, pues temblores de como 7, 8 ahí en New Madrid. Entonces y si esa falla está más o menos a 1000 kilómetros, entonces digo, bueno, aparentemente los cálculos están bien y son congruentes con la geología. ¿Verdad? Esto es para para temblores de periodos mucho más cortos, más largos, perdón, ¿no? Ya, corresponden a periodos de, bueno, entre 5 y 10 meses. Pero bueno, lo único que les quiero enseñar es, en ese caso, para otro periodo, dominan otras
otras distancias y otras cosas. Y aquí, por ejemplo, en general se puede decir que temblores menores, que están en las placas distribuidas alrededor del lugar, a distancias cercanas, son los que más contribuyen a la demanda sísmica aquí. Nada más. Y hay que, bueno, pues uno tiene que dar vueltas a esto, ¿no? ¿Ya? A fin de cuentas de eso uno puede decir, bueno, el espectro azul corresponde a 10.000 años, el rojo corresponde a 100.000 años. Y miren nada más, el valor del espectro azul, el valor máximo, es como 0.22 de G, ¿no? El pico, ¿no? Está entre 0.2 y 0.25. El de abajo está como en 0.9. Entonces ahora ya no estoy hablando de magnitudes. Ahora estoy diciendo, en este lugar, ¿verdad? Si me fijo en un periodo de retorno de 10.000 años, pues probablemente puedo tener unas aceleraciones de hasta 0.22. ¿No? Si me fijo en 100.000 años, puedo llegar a aceleraciones de casi el valor de la gravedad, mucho mayores. ¿No? Claro, esas ocurren en promedio, digamos, cada 100.000 años, mientras que las otras ocurren cada 10.000. Ahora viene el suelo. El suelo es toda otra teoría. La propagación de ondas, etc. La propiedad más importante que van a encontrar ahí se llama velocidad de propagación de ondas de cortante. Es algo que es uno de los conceptos básicos en la teoría de propagación de ondas. Cualquier libro de sismología van a encontrar esa teoría. Y bueno, de nuevo, tampoco yo leo esas teorías y hago algunas cositas porque quiero entender un poco cómo son esas cosas. Pero claro que hay programas para hacer, porque al final uno tiene que hacerlo no solo para el valor promedio, las propiedades del suelo son muy variables y hay maneras de calcular un poco la variabilidad, entonces hay que hacerlo muchas veces. Creo que en la compañía a veces las hacen como, no sé, 60.000 en Monte Carlo, ¿no? 60.000 representaciones del espectro del suelo. Ahora miren, lo poco que les quiero decir es esto. Esto es en roca, ¿ok? Pero les digo, bueno, en roca se tiene el suelo, se tiene que amplificar y de nuevo, ¿verdad? Uno tiene que pasar de las probabilidades que uno ha calculado en roca, conocer el suelo también como probabilista y al final calcular las probabilidades en el suelo, en la superficie. ¿No? Estas son cuestiones básicas, ¿no? Que se tienen que usar para hacer eso, pero no es tanto mostrarles las ecuaciones, sino decirles, bueno, eso es algo que hay que hacer. Y obviamente hay que tener programas de computadora que lo hagan, que hayan sido verificados, que sean correctos, etc. Y ahora sí, estas curvas, estas son en roca. Y estas de aquí son en el suelo. ¿Ok? Son las mismas, pero ya tienen el efecto del suelo puesto y por eso son diferentes. Nada más. ¿Ok? Ahora, para calcular el espectro de diseño que alguien me preguntó ahí en la uni, no sé, bueno, se usan un promedio pesado y no es de diseño, es el espectro que me sirve para hacer el análisis. Perdón, no es diseño. Tiene que ser una especie de promedio entre 100.000 y 10.000 periodos de años de periodo de retorno. Con eso, miren, allá arriba es el de 100.000 años, allá abajo está en verde el 10.000 años. Lo que NRC requiere que se use para esos estudios es una especie de promedio que ya está con línea azul. ¿No? Luego, pero el movimiento no solo es horizontal, ¿verdad? Hay movimiento vertical, para eso hay que hacer otra vez otro estudio de las relaciones que hay en medidas en campo entre las aceleraciones horizontales y verticales. Salen curvas típicamente de este lugar y a fin de cuentas ustedes van a tener en azul un espectro de aceleraciones horizontales, en rojo uno de verticales. ¿Okay? Y con eso van a poder determinar, hay programas también, de nuevo, cuáles son
los acelerogramas que reproducen razonablemente bien estos, ¿no? ¿Ah? Y entonces con todo eso, hacer el análisis sísmico con SAT, con ANSYS, con lo que sea. ¿Ah? Ahora, ¿qué es lo que sigue, verdad? Lo que sigue es que uno tiene que calcular varios tipos de respuestas. O sea, todo lo que les he dicho es, ¿cuál es el temblor? Ya les dije que se hacen los programas de elementos finitos. Ok, hagamos el análisis y las respuestas van a ser, a diferencia de las convencionales, momentos, etcétera, como el análisis es elástico y se incluye el suelo, ustedes van a tener que lidiar con funciones de transferencia. ¿Okay? De nuevo, no se trata de ningún misterio, son cosas que creo yo que normalmente no se cubren en los cursos de dinámica estructural, pero realmente son teoría estándar. O sea, se llaman funciones de transferencia y realmente son cosas del análisis de Fourier. Y Fourier pues vivió hace más de un siglo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dicen estas cosas? Miren, este pico lo que me dice a mí es que allí, en una frecuencia de 2 segundos, tengo una respuesta muy, muy amplia. Y eso, a la vez, lo que me está diciendo es que en este sistema de interacción entre la estructura y el suelo, el periodo que domina es 0.5, ¿verdad? El inverso de 2. Y bueno, y hay que ver si eso tiene sentido. Obviamente, si alguien me dice que eso corresponde más o menos a este reactor, pero si alguien me dice, oye, no, ese es el periodo que corresponde a una estructura de acero, probablemente no esté muy bien. Y entonces hay que revisar si no hemos tenido errores. De nuevo, esta es la distribución de todas las estructuras que se tenían que analizar para esta planta. Cuando uno hace los modelos, uno tiene que fijarse en planos como estos. Bastante complejos, y buena parte del trabajo es determinar qué es lo que se tiene que modelar y qué no. Por ejemplo, todos los elementos estructurales que tengan una contribución importante, o sea que por sus dimensiones, pues uno juzgue que tienen rigidez y o masa suficientes. Los equipos a veces no se modelan, pero cuando menos hay que modelar la masa. Ustedes ven allá al centro, por ejemplo, ese, si no estoy mal, es no sé si sea el presurímetro o es ya el envase de combustible, pero bueno, esas cosas hay que representarlas y ni modo, hay que ir haciendo esas cosas y así se ven en planta. Por eso es que les decía, pues por eso es que toma años hacer esto, ¿no? Y no solo eso, ¿no? En cada caso uno tiene que fijarse bien cuáles son las condiciones de la cimentación en contacto con la estructura, porque acuérdense que en esos casos nos piden que modelemos el suelo como parte de la estructura y eso se hace con un programa que se llama SASI normalmente. Modelos son modelos como este es la cáscara del reactor, esto es lo que hay adentro como estructura. ¿Okay? Elementos estructurales, ¿verdad? Y luego, ¿qué hace uno? Bueno, ¿cómo uno sabe que un modelo está razonablemente bueno? Una de las maneras es calcular los periodos y modos de vibración suponiendo base fija. Y entonces va uno a tener tablas como estas, ¿verdad? Normalmente les digo, en la industria de energía eléctrica se habla en frecuencias, ¿no? Que periodos, pero el periodo es nomás la inversa de la frecuencia. Ahora es conveniente dibujar cosas como estas. ¿Saben qué es esto? En este caso, discúlpenme que no le puse la leyenda, pero en el eje horizontal están numerados los modos. ¿Okay? En el eje vertical está enumerado con esos modos cuál es la masa efectiva que ya he capturado en un modelo. De nuevo, van a ver que en análisis dinámico hay un concepto de masa efectiva y es algo que se puede estudiar, pero es como decir, si pongo un modo yo no voy a agarrar más del 60%. Pero si pongo 2, subo a 65 o a 70. O si pongo 3, obviamente voy subiendo. Y si pongo 100, probablemente agarro todos. ¿Verdad? Eso es lo que se ve en una curva como estas y nomás nos ayudan a ver si las cosas tienen sentido. ¿Por qué hay
una línea casi vertical al comienzo. Bueno, eso lo que indica es que, como pasa siempre, el primer modo tiene preponderancia en la respuesta sísmica, ¿verdad? Por eso es que captura un montón de la masa. Ahora, ¿qué significan esos puntitos de abajo, esas cositas verdes de abajo? Bueno, esos casi no tienen masa, entonces uno tiene que ir a mirar el modo y se ve que es un pequeño apéndice que efectivamente no tiene mucha masa, pero eso hay que verlo para saber si los resultados tienen sentido. ¿Okay? Ahora, de eso, les decía, el proceso va a ser que hago un modelo de estructura, pongo la aceleración, calculo aceleraciones en cualquier otro lado, calculo el espectro de respuesta ahí. ¿Para qué? Porque tengo esa estructurita azul en la parte superior derecha, esa es, ¿verdad?, un equipo. Es una representación esquemática de un equipo. Podría ser una tubería, podría ser una válvula, podría ser un contenedor, ¿no? Podría ser un transformador en otros edificios, en fin. Ese equipo que hay que analizar y lo que les comento es que en la actualidad el análisis se hace con lo que se llama análisis desacoplado, que es analizar la estructura sin considerar la rigidez del modelo, solo su masa, y después hacer un espectro particular para la ubicación de esa pieza de equipo, ¿no? Muchas de esas cosas se hacen haciendo espectros compatibles, ¿verdad? O sea, miren, ven ustedes ahí abajo en la parte oscura, en rojo está el espectro que yo quisiera, que he determinado que es adecuado, con las líneas azules, un poco como una sierra, están el espectro que me produce ese acelerograma de arriba, y el objetivo es determinar si ese es suficientemente representativo, y cuando a uno le revisa el trabajo van a decir, ah, pues sí es o no es. Ahora, ¿en qué puntos se hace todo ese trabajo? Bueno, es de nuevo otra historia, hay que estar muy de acuerdo con las gentes que conocen el funcionamiento de la planta para identificar puntos en donde hay equipo de importancia. Obviamente les dice que a veces hay una planta nuclear, no sé, cerca de 10.000 piezas de equipo, no se va a hacer ese trabajo para 10.000 puntos, se hace para algunos que son representativos de la mayoría del equipo, ¿no? Y en cada caso se van a tener espectros como este, en cada uno de estos puntos. Al final se van a tener espectros como este, y estos se van a utilizar para analizar el equipo. Estos espectros cambian dependiendo de la orientación. Este, por ejemplo, es en X, este es en X, pero a otra altura. Este es el vertical, ¿no? O sea, hay las tres direcciones del terreno. Ese es otro vertical, pero miren, está más alto porque aquí en esta respuesta vertical la aceleración máxima es 3, aquí es 4. ¿No? ¿Por qué? Porque nos hemos ido un piso más arriba, y todo eso hay que fijarse, ¿eh? De que si las cosas tienen sentido, normalmente lo que va a pasar es que si uno aumenta la altura, el movimiento al que el equipo va a sentir es mayor. Eso es todo lo que esto quiere decir, ¿no? ¿Ya? Y luego uno tiene que hacer lo que se llaman fragilities. No voy a ir en esto de fragilidades más allá que decirles que todo esto es que en vez de tener un valor de la resistencia, digamos, el del código, lo que se tiene es un valor que es nuestra mejor estimación del promedio, y luego también nuestra mejor especificación de la variabilidad. Por ejemplo, en plantas nucleares ahora en Estados Unidos, que son, pues ya tienen décadas cuando menos, ¿no? Para calcular la capacidad de los elementos de concreto, se acostumbra a aumentar en 20% el valor de F'(C). No se usa el de diseño, sino se usa ese multiplicado por 1.2, nomás para reconocer que es casi seguro que con el envejecimiento, ¿verdad?, la resistencia promedio aumentó, que es algo conocido en estructuras de concreto, ¿verdad? De nuevo, se reconoce la variabilidad y típicamente se usa la distribución log normal, que ya está dada en algunas ecuaciones que tienen menos importancia. Esas ecuaciones se representan de esta manera, ¿no? Y el problema está de que la fragilidad misma, vamos a decir,
yo tengo el valor promedio y la desviación estándar de una fragilidad. El problema es que los parámetros mismos son también probabilistas. Y esto se toma en cuenta haciendo las fragilidades para el 5% de confidencia, para la mediana, para la media, para el 95%, en fin. Es todo un proceso, no es realmente muy complicado, pero sí es demasiado, bueno, yo no diría complicado pues en el sentido de que intelectualmente hay que entender cosas muy, muy avanzadas, no, es más de que uno tiene que hacer una cantidad enorme de trabajo, y tal vez la parte más difícil, ya una vez que entendió uno todo, es lo que le llaman bookkeeping, ¿no? O sea, mantener control de que los resultados, de que cuando entramos en Excel o no sé qué, no tengamos errores, bueno. En general, de esto es lo que se trata, a fin de cuentas, de determinar cuál es la probabilidad de que se exceda un cierto valor de la resistencia. Para fragilidades, existe un documento que describe con mucho detalle lo que se llama Conservative Deterministic Factor Method. Bueno, ¿no? Y luego existe otro que se llama el método de separación de variables, ¿no? Todos esos métodos, ¿verdad?, están documentados y nos permiten, a fin de cuentas, definir estas curvas. Eso es todo lo que hay en esos documentos. Y al final, ¿no?, se hace por ejemplo, miren, esto es una ecuación típica que nomás se la muestro. Esta se utiliza para calcular la resistencia de muros, ¿ya? Es de cortante, pero nótese que ese valor 8.3 es realmente como 4 veces el que se usa en vigas. ¿Por qué? Porque las pruebas experimentales han determinado que ese es el apropiado para estas cosas, ¿no? Luego se toman en cuenta fuentes de variabilidad en el análisis, en la historia de tiempo, en cómo se combinan las distintas componentes del temblor, en fin. Es todo un cuento. Ahora, igual ahora con la estructura en sí. Uno tiene que identificar muros como por ejemplo los que están identificados ahí, y a cada muro pues hay que calcularle de nuevo una fragilidad, ¿no?, y meterla en integración. Algunas cosas son increíblemente complicadas, porque por ejemplo si ustedes ven en el código ACI ahora cómo se calcula la resistencia de un perno de anclaje, es todo un capítulo, ¿no? Bueno, pero la verdad es que pues bueno, hay que tener un programita o algo que haga eso por nosotros, pero hay que seguirlos, ¿verdad? Luego ahí arriba está cómo se incluyen ciertos valores, y ahora al integrar la demanda sísmica con la probabilidad de resistencia. Fíjense lo que ha pasado en algunos temblores, ¿no? Ese temblor en Europa, si no me equivoco, el valor de diseño, el valor que se usó para diseñar la planta, era 0.20 de G. Lo que se midió en un temblor real es 0.32. Otro caso es, digamos, Fukushima. Fíjense, los japoneses la habían diseñado para 0.26, que es alto. Le hicieron una revisión para 0.46, o perdón, 45, pero lo que se midió en el temblor real, 0.56. O sea, esto nomás muestra, bueno, que en general no es que eso sea una ciencia exacta, ¿verdad? Ahora, los modelos son ahora cada vez más grandes. Lamentablemente no está muy claro, pero lo que se ve un poco más claro ahí es el modelo de la estructura. Lo que se ve con un marrón más oscuro es el del suelo. O sea, los tamaños de los modelos crecen significativamente. ¿Se pueden hacer ahora? Sí, porque la velocidad, las computadoras en paralelo, etcétera, permiten trabajar con esto, pero sí puede uno tardar un par de días en una computadora analizando un modelo de estos. Bueno, les agradezco mucho su atención. Miren, les pido disculpas de que todo ha sido así muy genérico. No es mi intención
decirles, ay, pues miren qué cosas tan grandiosas hacemos en los Estados Unidos. No. Miren, se hacen estas cosas que lo que quiero mostrarles es que el concepto en sí es complicado. O sea, les estoy diciendo, tienen que decirme cuál es la probabilidad de que ocurran temblores. Bueno, imagínense, eso no es una pregunta así sencilla, ¿verdad? Y lo que les quiero decir es, bueno, siendo no sencilla, hay métodos para hacer una estimación. ¿Ok? No hay excusa de decir, no, es que no puedo hacer nada. Lo otro es que desde el punto de vista de estructuras, yo no quiero que me digan la fórmula del ACI o el libro de Winter o no sé qué. No, quiero que me digan cuál es el promedio de resistencia y qué tanto puede variar. De nuevo, imagínense, ¿no? Para toda una estructura, pues es todo un cuento, ¿no? Pero hay métodos ahora para hacer esas cosas. Y la única limitación que yo creo que va a haber en el futuro para cualquier estructura son los datos. ¿Ok? No vale la pena, por ejemplo, hacer estudios de suelo excesivos si los datos no nos dicen cuál es el comportamiento del suelo de manera más efectiva que la de ahora. ¿No? Para mí no hay necesidad, en mi opinión, de hacer, como les enseñé, tantos estudios, creo que hacen 60,000 en la compañía, yo no hago eso. Mi objeción es que para las plantas nucleares, el cambiar tanto los valores del suelo, realmente los valores de la Florida, tiene un valor limitado. ¿Saben por qué? Porque les estamos mostrando, ¿verdad?, que los resultados de interés son para 10,000 años, ¿verdad? Son para 100,000 años, y que de repente la aceleración del terreno, ¿no?, es 0.5, es 0.9. Imagínense, esa es la aceleración del terreno, no es la respuesta de la estructura. Si ustedes calculan la respuesta de la estructura, la aceleración de la respuesta estructural es mucho mayor, ¿verdad? La aceleración del terreno no solo es la de la estructura si la estructura es demasiado rígida, pero si no se amplifica, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? Me están diciendo que estoy haciendo análisis para una aceleración, digamos, de 1G horizontal. Miren, si eso pasa, la cimentación ya se separó del suelo, ¿ok? Y el análisis no lineal nos da una información muy limitada. Y por eso, para mí, el estar haciendo estadísticas excesivas con análisis no lineal no tiene sentido. No me dan la información porque ese fenómeno de separación que puede haber porque la estructura trata de voltear, el hecho de que el suelo seguramente se va a deformar mucho en el punto del momento de volteo, bueno, esos no se están estudiando. Yo reconozco, eso es el estado de la práctica. Uno de mis problemas con mis colegas es que yo les digo, como consultores, el estado de la práctica no es suficiente. Ustedes debieran proponer el estado de desentendimiento de este problema y no hacer tonterías como esas, ¿no? Que hacen. Otra de las cosas que, por ejemplo, he visto es que de repente, porque no tienen más que la fórmula para un muro rectangular, tienen un muro que tiene una sección I o C, y usan la forma del muro rectangular. Yo ya les dije, si mi profesor de concreto, si mi querido profesor Víctor Sánchez me encuentra que calculo la resistencia a flexión de una sección C, nomás considerando el alma, ¿verdad?, me va a reprobar, me van a quitar todos los títulos que tengo en un instante. Listo, ¿no? Es un error graso y lo hacen, ¿eh? ¿Ya? Ahora, sin embargo, ¿cuál es el valor de esas cosas? Se están haciendo. ¿Ya? Eso es como que hace unos años, yo vi alguna vez en Italia alguien que estaba tratando de hacer un GPS para los policías. Era cosa de investigación, de estar trayendo la tecnología a la práctica. Bueno, han visto ahora, cualquiera tiene un GPS, ¿verdad? A mí el mejor GPS es, sin embargo, mi mujer, porque no solo me dice cómo puedo llegar a un lado, a otro, sino me dice a dónde me quiero ir. Eso es más avanzado. Eso es esa es tecnología peruana que está más allá de la... ¿no? ¿No? Pero, si me explico, eso está pasando, y eso yo creo que pasa en nuestra profesión, y la verdad, a mí me da mucho gusto de que, por ejemplo, en la uni, sobre todo, están interesados en esas cosas. Esto va a pasar. La única manera de tomar decisiones razonables
contra los desastres naturales es hacer un estudio de la probabilidad de que ocurra el desastre y un estudio de la probabilidad de que lo que tenemos lo vaya a resistir, ¿verdad? ¿Cómo? Ya ven ustedes, ¿no? Un montón de cosas, pero también así, como son muy complicadas, todas tienen programas. ¿Ok? No hay más que tratar de entender bien las cosas, tener la paciencia, sentarse, entenderlo, hacerlo, y lo más importante para los ingenieros, tenemos que encontrar quien nos pague para andar haciendo todo eso. Si no, no hacemos nada, ¿no? Así que esa es mi intención, ¿ok? Por favor, no crean que trato ni de confundirlos, y por supuesto mucho menos de decirles una cosa muy clara ni nada, ¿no? No tiene esa intención, tiene la intención de mostrarles cómo se están haciendo unas cosas. Yo tengo completa fe de que cualquiera de mis colegas, si tiene que hacer esto, o sea, yo lo he visto, ¿no? Cualquier colega de aquí, de la UNI y la Católica, que yo he tenido oportunidad de trabajar con ellos en esta compañía, ¿no? Ponen al comienzo, pues lo miran a uno, están perdidos, pero se ponen a estudiar lo que sea y eventualmente lo están haciendo bien. No tengo duda de que si este fuera su trabajo, todos ustedes lo harían bien. A mí me pasó lo mismo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Bueno, pues a estudiar, etc. La idea es que yo quisiera que se tome en cuenta de que una manera de mejorar el nivel en general de la ingeniería civil es prestar atención a los estudios de riesgo. No todos tienen que ser igual de complicados. Hay métodos desde bastante simples hasta muy complicados. Todo, como en México lo que dicen es, según el sapo es la pedrada, ¿no? O sea, dependiendo de qué sapo uno quiere matar, ¿verdad? Hay que escoger la piedra del tamaño adecuado. ¿Cuál es la limitación? Creo que es más grande. No son los programas, ahí andan los programas, son los datos. Entonces ustedes vean sus datos y de acuerdo con esos datos no traten de sacar más de lo que los datos realmente les informan. ¿Están de acuerdo? Hay métodos, pero no quiere decir que se deben utilizar. Con mucho gusto, ya sea ahora o por email o como sea, cualquier pregunta, si a alguien le interesa alguna referencia, ya saben. Sí, por favor. Todo felicitando por esta brillante exposición. Bueno, gracias. Bueno, soy un ingeniero civil común y corriente. Uy, o sea, de los que ya no hay muchos, ¿No? ¿no? Ya de esos ya no hay muchos. Yo soy un subingeniero en ese sentido. Tenía varias cuestiones, pero voy a limitar a 3 solamente. Muy bien. Porque esto es, como dice, práctica, Uh-huh. más que teoría de cultura, ¿no? Uno es que mencionó usted para la ubicación, Uh-huh. ¿no? Aparte de la zona cívica, etcétera, etcétera, toman en cuenta la población, toman en cuenta los campos agrícolas y las fuentes de agua. Sí. ¿Te la pregunta? Sí, definitivamente. Miren, ahora y en la compañía yo no he hecho parte de esos estudios, pero una buena parte es lo que se llama siting. En inglés, el siting es como ubicar algo en un sitio dado. Y esos tienen que ver inclusive con posibles problemas socioeconómicos. Pero claro, agua es muy importante, y no solo el agua, sino que además el agua, como se va a usar para enfriamiento, va a calentarse. Y el ingeniero Millones va a ser el primero que va a decir, oye, no, me tiras aquí a este río agua caliente, mis pescados se van a morir, ¿verdad? Los corales, si uno está cerca del mar, eso es muy sensible a la temperatura. ¿Cómo que le vas a subir la temperatura en 5 grados? No. Entonces, bueno, hay que hacerlo. Y por ejemplo, en esos casos a veces hay quien ha propuesto, bueno, una vez que el agua sale, yo lo voy a tener que almacenar en unas piscinas inmensas hasta que, bueno, por el clima se enfríen, ¿no? O sea, pero son problemas y yo creo que son importantes. Mi opinión personal es que esos son muy importantes. O sea, está bien darle mucho interés al diseño, a las cosas, pero eso... Tengo 2 preguntitas más sencillas. Muy bien. En una usted mencionó que por seguridad al F' sub C le aumentaban el 20%. Teniendo en cuenta que con el tiempo, con la edad,
el FPSC sube al Ujú. histórico que uno ha Ujú. calculado. ¿Cuál es lo que Bueno, mira, si dije que era por seguridad, me expresé completamente mal, ¿no? Miren, la idea es que yo quiero tener mi mejor apuesta. Vamos, que me dicen a mí, ¿cuánto apuestas que es el F' de esto? Ahora que ya tiene 20 años y yo te digo que era 240 hace, ¿no? Cuando se puso. A ver, quiero que me apuestes. ¿Cuánto crees que es ahora? Entonces, lo que uno dice en esto, bueno, lo mejor que te puedo decir, multiplícalo por 1.2, será como 300 y hasta ahí. ¿Pero por qué? Porque no estamos interesados en diseño. Estamos interesados en saber el valor medio y la dispersión. Y claro que el F', pues también varía, ¿verdad? Por eso es que se toman cilindros. Y claro que en 20 años también varía, entonces podría, por la misma variabilidad, a lo mejor pierdo la apuesta, ¿no? Pero es más bien que hay, por ejemplo, le voy a dar un caso, para el FIE, ¿no? Normalmente se aumenta en 10%. Pero ¿saben por qué? Porque cuando uno ve las pruebas que se hacen del acero, ¿no? Se ve una distribución en que el que hace el acero quiere que haya muy pocos valores que vayan a estar debajo de FIE. Para ellos es una pérdida grande, pues les rechaza un lote de varillas, ¿verdad? Entonces todos se van del lado de la seguridad. Pero eso quiere decir que la resistencia real es un poco más alta que el FIE que ponemos en los planos, ¿no? El FIE de 4200 o lo que sea, bueno. Y la última, Ujú. y le agradezco bastante, tuve oportunidad de conversar con ingenieros mecánicos, Ah, ¿no? sí. Sobre todo lo de la planta que tenemos acá, R0, como saben, ¿no? Ujú. Como Arangal, y que lamentablemente lo hicieron los argentinos y no los alemanes, que fueron Ujú, ujú. Argentina y se trajeron. Sí. ¿No? Entonces, una de las cosas que él me aseguró, que el equipo es muy importante, ¿no? Las seguridades que deben tomarse sobre dónde va a estar ubicado y los materiales que se usan para evitar el deterioro. Sobre todo teniendo en cuenta que la nuestra era R0 nada más, las otras sí son plantas nucleares. Nada más y gracias. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, obviamente una planta nuclear existe para que funcione el equipo electromecánico. O sea, los ingenieros civiles tenemos que reconocer que de por sí no interesa ninguna estructura de un reactor. Eso interesa en la medida en que efectivamente sirva para que el reactor trabaje bien. Así que ese concepto de que es importante el funcionamiento es... Ahora, sí es cierto, en general, con los equipos a veces es muy difícil. Por ejemplo, si a mí me dan un transformador, ¿verdad? Un transformador tiene miles de tubitos por aquí y por allá, ¿no? Un transformador de calor, lo que sea. Tiene miles de serpentines. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un modelo como de un marco con miles de vigas y columnas o cosas, ¿no? No. Entonces, es tan importante que lo que se hace es que además de revisar la estabilidad global, digamos, que no se vaya a voltear, que no se vaya a deslizar, bueno, los que fabrican el equipo tienen que asumir la obligación, es buen negocio para ellos, de probar sus equipos, ya sea con actuadores o últimamente mucho en mesas vibradoras, para garantizarle que puede resistir ese movimiento. Sí son muy importantes y yo creo que es correcto. Claro que los argentinos, bueno, usted sabe, ¿no? De los argentinos decía uno, ¿no? Un argentino era como mi amigo aquí, Segura, ¿no? Andaba así, ¿te acuerdas? Sí, andabas así, o sea, porque creía que era Napoleón, ¿no? Y entonces, ¿y quién te ha dicho que tú eres Napoleón? Dios me ha dicho esto. Y el amigo que lo acompañaba, no, mentira. Yo no le he dicho nada, era argentino. Ingeniero, ¿cuál es la relación que existe entre el equipo, las obras civiles y la vigencia de la tecnología utilizada en el equipo? Porque en alguna forma tiene que proyectarse de manera tal de establecer ese equipo hasta cuándo va a ser útil realmente. Y la otra parte es los deterioros de las obras civiles por el impacto del tiempo.
Ujú. en relación a lo que el equipo mismo puede producir. Ujú. ¿Qué pasa con el concreto? ¿Qué pasa con el sílice? ¿Qué pasa con el fierro? ¿Qué pasa por la presencia de la energía nuclear que va a ir saliendo? Que se va a ir Estoy de acuerdo. Eso tiene un tiempo. Estoy de acuerdo de que los estudios de riesgo tienen también algunas curvas y con mucho gusto, si hay interés, yo busco y se las mando, de veras, con mucho gusto. Pero hay ciertas curvas en las que se va reduciendo la resistencia, digamos, del acero como función del tiempo y dependiendo del ambiente al que se ha expuesto, ¿no? Entonces, cuando uno quiere decir, si yo quiero tener la mejor, mi mejor apuesta, uno tiene que decir, bueno, pero acuérdate, te recuerdas de que pudo estar en un ambiente corrosivo y que la sección a lo mejor se ha reducido, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, hay dos cosas en eso. Uno, hay algo que no hay en todas las industrias, y yo creo que es correcto, o sea, no tiene por qué haber en todas las industrias. Hay un control de calidad que es terrible al fin de cuentas. Miren, para cada barra que se construye, hay que ver de qué fábrica salió, a qué camión lo pusieron, en qué lote llegó acá, cómo fue el contratista que lo puso, en fin, y si se pierde un récord, hay una arriba de decir, este muro me lo tiran, aunque esté construido. Entonces, eso claro, en el caso de las plantas, minimiza algunas de las fuentes de error, porque qué tal, todavía es más grave, ¿verdad? ¿Qué tal si en una obra, en vez de ponerme, y de buena intención, ya no digamos que de mala va a pasar, pero de buena intención, ¿qué tal si en vez de ponerme varillas de 3/4 me pusieron de 6/8? Y ustedes saben que la resistencia en el área es eso. Y puede pasar, ¿verdad? Entonces, pero eso en general no va a pasar en la industria nuclear. Hay un control muy estricto. Eso ayuda a que haya más certeza de las cosas. Pero lo otro es que yo creo que con el envejecimiento, realmente yo lo que he visto que terminan haciendo en Estados Unidos, una planta que tiene 50 años, es muy difícil que le van a decir sí, más. Sí, más o menos. Más o menos. ¿Verdad? Y hay dos razones. Una es el posible deterioro. Y la otra es que mi interés, por ejemplo, en estudios de riesgo proviene de que se ha comprobado en los últimos años que las estimaciones de desastres, de la magnitud de desastres naturales, van creciendo, ¿no? Imagínense, los de Nueva Orleans ni soñaron que Katrina iba a poder. Y en serio, y el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos es una institución muy organizada. ¿Sí me entienden? Ya ven lo que les pasó, ¿no? Después, el temblor de Fukushima. Miren, estamos hablando del Japón. Honestamente, los japoneses tienen una ingeniería sísmica muy avanzada. Y el hecho de que en Fukushima no hayan predicho eso no significa nada. Eso yo creo que nadie lo hubiera podido predecir. ¿Okay? O sea, no es nada. Pero que revela que de plano no tenemos todavía una historia completa de los eventos máximos que pueden ocurrir y que nuestras estimaciones pueden ser escasas, ¿verdad? Pero eso está pasando. ¿Qué ha pasado ahí en el este de Estados Unidos, ¿no? Vino este huracán, se sentó con el Mitch y se quedaron sin electricidad en Nueva York 3 días, ¿no? Y había gente que los demandaba porque decían, mi negocio depende del internet, no me dan electricidad, he perdido mi negocio. Y amenazan con demandar a la compañía eléctrica. ¿Qué pasó en el Canadá en el 90 y tantos, ¿no? 98 tuve que ver, eso fue un pleito fuerte, ¿no? En el Canadá vino, para las líneas de transmisión, ¿verdad? Uno de los riesgos es que llueve hielo. De las peores cosas que nos pueden pasar en Pittsburgh, por ejemplo, es que llueva hielo. Con la nieve uno iba caminando, ¿no? ¿Verdad? En Nueva Inglaterra. Pero donde es hielo, el peligro de caerse es grande. Se resbala uno, que parece que nomás es una humedad, es una tapita de hielo, vámonos, ¿no? Bueno, en los energía eléctrica, a veces hasta por el que estaban un poco calientes, a veces hasta la nieve se convierte en hielo. Y se queda alrededor del cable. Entonces el cable pesa mucho más de lo que es su peso normal, puede aumentar bastante. Pues ahí en Montreal les cayeron 3 tormentas de nieve cada 2 días. O sea, en 5 días tuvieron 3 tormentas de nieve. Y el día subsiguiente no dio tiempo para que el hielo de la primera se cayera porque el viento lo quiebra, lo que fuera.
No dio tiempo. En la primera ya estaba todo bien. En la segunda, más o menos. Vino la tercera y se cayó una línea completa de como, no sé, 300 kilómetros. Se cayeron casi, el 70% de las torres se cayeron. Y entonces se quedó Montreal sin electricidad casi un mes. Imagínense la magnitud de eso, ¿sabes qué iban a hacer? Iban a evacuar Montreal. Creo que son 5 millones de gentes. Claro que son 5 millones de gentes, entonces es fácil decir voy a evacuar a 5 millones de gentes, pues no. Y por eso no lo hicieron, tuvieron que ver cómo les traían algo de electricidad, algo de energía. Pero, ¿qué pasó? En ese caso, por ejemplo, Hydro-Québec decidió que ellos diseñan, se diseña para el hielo. ¿no? Y la manera de diseñar para el hielo es decir, si el derrame le voy a poner alrededor, vamos a decir, en este caso eran 25 milímetros de hielo. ¿no? O sea, en mis casos de carga, además del peso del cable, pongo 25 de hielo alrededor. Después de eso, ahora usan 35. Si hubo estudio de riesgo, no lo sé, pero que lo subieron en México, ¿verdad? ¿Cuál era la aceleración máxima del terreno antes del temblor del 85? 0.24. Ya. Vino el temblor, etcétera, obviamente eso no fue suficiente, ahora es 0.40. ¿no? Bueno, o sea, se está verificando que los riesgos naturales pueden ser más severos. Por ejemplo, se habla mucho ¿verdad? De la PMF, ¿verdad? Probable Maximum Frost, o sea, ¿qué será? Avenida máximo, o tenemos, ¿no? Wango o Ranraírca máximo probable, o alguna cosa de esas, ¿no? Es una de esas. Bueno, definitivamente se han excedido. Se han excedido los periodos de recurrencia de 1000 años. Entonces, hay ahora necesidad de examinar algunas estructuras críticas a la luz de esas cosas. Que les decía, ¿se acuerdan? Una parte es la demanda, otra parte es la resistencia. Ok, la demanda en general corresponde a sismólogos, a meteorólogos, etcétera. Bueno, pero en la resistencia nosotros podemos hacer una diferencia. 2 veces. Uno es dando una opinión, una estimación clara de cuál es la resistencia así, como es. Y la otra es siendo un poco creativos, siendo un poco en cómo uno puede mejorar esa resistencia apreciablemente sin incurrir en gastos excesivos. Y eso es un buen desafío para la profesión, y mi opinión modesta es que la profesión yo creo que está lista. Por favor, yo he visto muchos ingenieros americanos que les hablan de probabilidad, primero no. Yo tengo un libro, el de Benjamin Cornell, lo tengo porque un ingeniero ambiental me lo regaló, dijo, lo tuve que tomar en mis clases, no quiero volverlo a ver en mi vida. En serio, me regaló el ya, ¿no? Y todo porque, pero si la probabilidad, en serio, tampoco es nada del otro mundo. O sea, los métodos que vamos a usar normalmente son numéricos y están programados. Es cosa que vamos a estar servidas, déjenme entender, ¿no? Que es una instrucción lo normal, porque es lo normal, porque no es normal. Y hay cosas, yo tengo esta opinión porque ahora todas las cosas que estoy conversando ya están apareciendo en libros de texto. O sea, ya no tengo que artículos en las revistas de la sociedad nuclear o en las revistas de seguridad y confiabilidad. ¿Sí? Y yo creo, sinceramente, yo no diría que el Perú debe invertir demasiado en hacer pruebas satelitales, en inventar un nuevo satélite, pero que sí puede invertir o sí puede empujar a los ingenieros a hacer mejor ingeniería. Creo. En serio, yo creo. Ahí sí puede estar como candidato ciudadano. Claro, me encanta. Oh, muchas gracias. En alusión a lo que ha hecho México, del 024 al 04, hace años estuvo por acá uno de los autores del código, un ingeniero venezolano cuyo nombre no digo, que dictó una excelente conferencia en la UNI sobre probabilística justamente, ¿no? Y dice que él cuenta el relato que cuando hubo el sismo él vivía cerca de un barrio residencial y fue al centro inmediatamente. Después él le sorprendió que aumenten en el 2/3
o sea, 66 más o menos por ciento, cuando debía hacerse un estudio, no por el temor que esto se miró, sino por apresurados lo hicieron. Es lo que dice, es un excelente ingeniero. Y es ¿no? cierto. Sí, gracias. ¿No? Nada más. Hasta donde yo sé es cierto, porque yo tengo una amistad muy entrañable con el doctor Roberto Amelli, ¿no? Y por él sé un poco lo que pasa con los códigos mexicanos, y eso fue lo que le llamaron un código de emergencia, ¿ya? Y en el nombre mismo iba de que pues estamos espantados y algo tenemos que hacer. La verdad es que eso fue. Sin embargo, yo les quiero contar otra anécdota. El profesor difunto chileno Arturo Arias, no sé si conoció, el que ha dado la medida esta de la intensidad de Arias, que aparentemente es la que mejor mide la dañabilidad de un temblor. No, José fue alumno de Arias, ¿no? José fue alumno de Arias. Sí, él alguna vez me comentó, como trabajamos como colegas en el Instituto de Ingeniería UNAM, que él pensaba que la aceleración del terreno, o sea, en el periodo cero, que era 0.6, debiera ser 0.12, que él había hecho un estudio, ¿ah? y tuvo razón. La verdad es que sí tuvo razón, y eso es un mérito de su memoria, ¿no? Bueno, era una persona, es más, yo me acuerdo, y usted, profesor, ¿qué es usted? Yo nomás soy ingeniero, decía, porque nunca tuvo título ni de máster. Bueno, ahora la red debe tener, no sé, yo creo que en México como 1 millar probablemente, ¿ya? Pero, ¿saben qué? En México ya hay edificios en donde gente privada está poniendo los edificios, ¿ya? Y la única razón, yo les voy a contar cuál es la razón, a veces medio tonta, no es que les interese tanto la ingeniería sísmica, no, sino que ustedes saben que cuando hay un temblor fuerte, lo que va a pasar es que, a ver, ¿no? El doctor Víctor Sánchez Moya, quisiéramos que venga a revisar el edificio y nos dé una opinión de una persona respetable sobre si el edificio puede seguirse habitando. Es un trabajo difícil, pero una persona que entiende las cosas va a poder dar una opinión respetable, y entonces, pues, bueno, es algo que el dueño hace bien en llamar a un experto. Bueno, pero ¿qué tal? El doctor dice, no, pues la verdad es que antes de darnos uno de estos, por lo menos una semana mejor, porque no veo, algunas cosas están cubiertas, no sé, ¿no? Bueno, si tuviera acelerómetros, esa misma persona podría ver, por ejemplo, si ha cambiado fundamentalmente el periodo del edificio, y ahí podría decir, bueno, sí lo tocó el temblor, o prácticamente no lo ha hecho nada, y tener una base cuantitativa para dar una opinión. Entonces, por eso es que lo están haciendo algunas cosas. En otros lo están haciendo, ¿saben por qué? Porque a veces las compañías de seguros les cobran mucho. Entonces, si registran el movimiento en su edificio, ¿no? Van a decir, mira, los movimientos aquí realmente no se amplifican mucho, hazme un descuento en la prima por seguro de temblor. Doctor, hasta tenemos una última pregunta. Buenas noches, doctor. Yo quería preguntar sobre sobre cuánto mejora la evaluación del comportamiento del modelo cuando se incluye dentro del modelo de elementos finitos el suelo, teniendo en cuenta que ya de hecho evaluar las propiedades de los materiales de la estructura es bastante aleatorio. Incluir el suelo, imagino que es mucho más difícil evaluar las propiedades. Sí. Y eso sin agregar todavía los problemas asociados a los métodos numéricos que se tienen que emplear para compatibilizar los movimientos del suelo con los movimientos de la estructura, ¿no? Bien, yo he tenido no hace mucho, pues, cosa curiosa. Grabación detenida. Un desacuerdo con las formas que estaban haciendo las compañías. Se usa un programa que se llama SASI. SASI es un programa en lo que se llama el dominio de frecuencias. Así que es elástico por definición. No se puede incluir nada en elástico. Bueno, y está bien, eso no le quita mérito al programa, ¿no? Pero resulta que ya si uno quiere estudiar la variabilidad, y uno quiere hacer 100 modelos de SASI, pues es para estar 3 meses haciendo los 100 modelos, ¿no? Pero lo peor es que
porque no se conocen muy bien las propiedades, esos modelos tienen un valor relativo. Bueno, lo que yo he propuesto, y no sé si lo acepten, es que para hacer sobre todo un estudio probabilista que incluya las propiedades del suelo, hay que usar fórmulas como las de gacetas. Hay unas fórmulas, bueno, son las más conocidas, de nuevo, están en cualquier reglamento y si no, con mucho gusto se las mando. Bueno, esas fórmulas de gacetas lo que hacen es que representan el suelo con unos resortes y un amortiguador. Eso no solo se hace con interacción suelo-estructura, se hace con aislamiento sísmico, ¿verdad? Y yo lo que haría, como eso es una manera sencilla, digamos, de eso, yo le metería variabilidad a esos resortes, en vez de hacer todo la mañana. Yo diría, estos resortes que ahorita, ¿crees que sea el doble? Ok, le pongo el doble para que veas que tanto efecto tuvo o no. Pero es factible. Y de nuevo, ese es donde yo digo, según el sapo es la pedrada. Si yo no voy a conocer muy bien las propiedades del suelo, ¿para qué necesito un análisis? Porque además, los que tienen el programa de SASI, pues lo venden carito, no son muchos. Entonces, yo estoy de acuerdo con estos enfoques, yo creo que ese es un enfoque, en eso se debe enfocar. Es muy conveniente para mí, por ejemplo, que estudien, hay libros en internet, los he dejado algunos ahí en la uni, digamos, confiabilidad estructural. Sería muy conveniente. Pero bueno, y ahí les van a decir cómo hay una jerarquía de métodos. ¿Verdad? Que si se usa el método de primer orden, que si se usa una simulación de Monte Carlo, que si en la simulación de Monte Carlo para reducir está que se llama el cubo, el hipercubo latino. Bueno, hay bastante, pero la idea es que uno diga, bueno, así exactamente. Si yo tengo estos datos limitados, yo qué hago haciendo análisis complicados. Esto se está dos, tres, cuatro, 5 metros. Y yo son 5 metros más 4. Cuando le digo que mis pasos, bueno, ese tipo de cosas pasan. Hay que tener en cuenta también que la probabilidad en ingeniería es diferente a la de los ingenieros industriales. Para los ingenieros industriales, tengo muy pocos hijos. Quiero saber cuántos fallan. Tienen una casa, ¿verdad? Entonces, le dicen aquí, ¿verdad? Tengo 10 como cuentas y yo no está todos. Yo no está 4 la probabilidad de que no sea tanta ayuda. Y eso es un problema que yo no se acuerdo con eso. Bueno, reviso los apuntes de mi querido amigo Loco Seguras, porque yo no tenía que ver si. Y ya, el problema es que ya escribes al revés. Aquí tengo un cadáver. Yo sé que es un montón de hojas. No sé cuántas opciones, no sé cuántas opciones. Pero lo que es que me voy, salgo dos de una mesación negra y una blanca. Quiere eso decir que la resolución militar está todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? Entonces uno tiene que usar, por ejemplo, el teorema de Bayes. Para decir, si hubiera 50-50, la probabilidad de que saque 2 es 1,4, ¿verdad? Pero si hubiera 40-60, es nomás 1,3. Y aquí se va a mandar. Es diferente. No es así nomás la estadística prepositiva. Tiene una moneda y cuánto salió, es al revés. En la probabilidad normal uno conoce el universo. Y ahí uno saca una muestra y calcula las probabilidades de la muestra. Aquí no. Aquí uno conoce la muestra, pero uno no conoce el universo. Y ese es un problema. No digo que uno de esos, pero que hay que estar consciente de que así se conoce. ¿No? Así es cuando yo saco una muestra de suelo.
¿Me sabe qué sale? ¿Puedo jurar que todo es adentro? ¿Puedo jurar que todo tiene el mismo número de presión? No, ¿verdad? Pero por otro lado tampoco soy ignorante. No puedo decir, bueno, es probable. ¿Por qué? Porque mira, este es un depósito de este río y la verdad, este río yo creo que todo lo mismo es necesario. Y por eso como tanto no debería ser posibilidad. Bueno, eso es un ingeniería. ¿No? Que puede decir que tanto es la física, que tanto es la. Y eso es. Ahora, ¿qué hace la teoría de probabilidad? No cambia eso. No puede ni debe cambiar el buen juicio ingenieril. Lo que hace es que les da ciertas herramientas que les permiten dos cosas. Uno, tener un numerito en las decisiones. ¿Y saben cuál es la ventaja del numerito? Que después lo pueden duplicar. Que después no hay que en ese momento no, que si hay algún problema, que si hay alguna explicación, que si hay alguna necesidad, no. Yo, cuando vi ese problema, hice estas suposiciones y ahí se sacó. Si tú quieres cambiar el problema, yo te digo que cambies. Hoy último, y ahora lo quiero cambiar, no puedo. Claro, se utiliza como una herramienta, no como algo que uno lo vaya a hacer. Sí. Bueno, hemos llegado a la parte final. Un caluroso aplauso, por favor, para el doctor Enrique. Invitamos al doctor Víctor Sánchez, por favor, al centro del estrado para que nos acompañe en la entrega de un certificado a nuestro expositor. Sin agradecimiento del Colegio de Ingenieros. Por acá, por favor. Muchas gracias. No pidas. Muchas gracias, muy amable por su presencia. Igualmente, muchas gracias por acompañarnos. En nombre del colegio, sí. El doctor Bazán nos ha dado la autorización para subir su presentación, así como el video, en nuestra página web. Así que la próxima semana, a partir del martes o miércoles, estaremos haciéndolo público para que ustedes puedan acceder a ella. Muchas gracias por su presencia y en nombre del colegio los invitamos a un break. Gracias.